Bien, pues entonces vamos a empezar. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, como siempre, por asistir una vez más a nuestro seminario permanente, internacional y también online, ligada al proyecto Iberotac, que es un proyecto que bueno, ya hemos dicho muchas veces que lideramos Lino y yo, pero que está constituido por un grupo muy nutrido de especialistas en historia de la navegación y otras cosas desde el mundo moderno a contemporáneo. Hoy tenemos el gusto de contar con una vieja amiga, ¿no? Con alguien que ha sido catedrática de física aplicada en la Universidad de Valladolid durante mucho tiempo y que ahora es colaboradora honorífica, ¿no? Yo en aquel mensaje que enviaba hace unos días decía catedrática emérita, no sé de dónde me lo he sacado, pero colaboradora honorífica o catedrática emérita en cualquier caso es algo muy parecido, ¿no? Es también miembro del Instituto Universitario de Historia de Simancas, estoy hablando de María Isabel Vicente Maroto para quien no la conozca, y especialmente pertenece a un grupo cuyo nombre me resulta muy curioso, ¿no? Que es el grupo de investigación Rodrigo Zamorano de Historia de la Ciencia y la Tecnología, ¿no? Para quien conozca la cosmografía y la navegación del siglo XVI, verá que este nombre hace justicia completamente a un grupo de historia de la ciencia sobre ciencia ibérica, precisamente, ¿no? Casi todo el mundo, yo creo que en este grupo conoce a María Isabel, las que la conocemos más de cerca es porque bueno, es una grandísima historiadora de la ciencia moderna en cuestiones que tienen que ver sobre ciencias aplicadas en el siglo XVI y XVII, sobre todo el XVI, pero también el XVII y más especialmente en ámbitos que tienen que ver con la cosmografía, la cartografía, la navegación y esas cosas, ¿no? Yo no voy aquí a describir su enorme currículum, lo que sí voy a hacer es destacar un libro que yo creo que es conocido por todos y que a muchos de nosotros también de mi generación ha sido muy importante y que hemos usado como modelo y que es el libro, yo diría, del millón de citas. Es el libro que todo el mundo ha citado, que es Aspectos de la ciencia aplicada en la España del siglo de oro, ¿no? Un libro que además ha gozado de ser publicado en dos ediciones, ¿no? En dos ocasiones, en el 91, en 1991, si no recuerdo mal, es la primera edición, y la segunda de 2006, ¿no? Tanto no es muy frecuente encontrarse libros de historia tan especializados como este que se han reeditado, ¿no? Esto es una auténtica maravilla. Isabel sabe de todo esto muchísimo, pero hoy no nos va a hablar de cosmografía exactamente, ni siquiera del arte de navegar, sino sobre todo de construcción naval, ¿no? Y nos trae una charla fantástica sobre la fábrica de navíos en la monarquía hispánica en un periodo muy interesante para los que hacemos ciencia ibérica, ¿no? Que es el periodo que coincide con la Unión de Coronas, de 1580 a 1640, Unión de Coronas entre España y Portugal. Bueno, muchas gracias Isabel, te agradecemos inmenso que estés aquí con nosotros y somos todo oídos. Bueno, saludo a todos y desde luego la que tiene que agradecerlo soy yo. Estoy encantada de poder participar de alguna manera con vuestro proyecto, que me parece interesantísimo y agradezco muchísimo tu amable y generosísima presentación. Yo solo soy una estudiosa, me he dedicado a la física aplicada, pero siempre me gustó la historia, entonces empecé a trabajar en historia de la ciencia hace muchos años, ya soy muy mayor, y la verdad es que he disfrutado muchísimo. Y en esta ocasión he elegido un tema, la fábrica de navíos en la monarquía hispánica, pues porque encaja con el objetivo de este proyecto, culturas marítimas y conocimiento artesanal. Y además creo que encaja con las tres conferencias anteriores, de Enrique Leitao, María Portuondo y Javier Ordóñez. Me encantaron las tres y os felicito, desde luego. Es la primera vez que participo online con este sistema. Bueno, hay que acostumbrarse, es algo que ha venido para quedarse, como ya hemos comentado, y la verdad es que tiene muchas ventajas. Podemos vernos personas que estamos a miles de kilómetros. Yo quería empezar rindiendo un homenaje a dos verdaderos especialistas. Yo no lo soy, hablar de construcción de navíos delante de gente tan experta, bueno, pues me da un poco de reparo. Pero estos dos, José Luis Casado Soto y Francisco Contende Domínguez, los dos fallecieron prematuramente, jóvenes, y son grandes especialistas en construcción de navíos y con ellos he aprendido mucho, además de ser, como digo, muy buenos amigos. Mi homenaje a los dos.
Yo empecé con fábrica de navíos realmente de una manera casual, porque lo que siempre me ha interesado es trabajar en los archivos, buscar documentación, buscar manuscritos. Hay muchos manuscritos de ciencia y técnica que son desconocidos, que están por descubrir. Yo animaría a todos los jóvenes, que hay muchos ahora trabajando, que traten de encontrar y de publicar estos manuscritos. En la Universidad de Salamanca la biblioteca histórica es magnífica, también la de Valladolid, pero la de Valladolid es más especializada en Derecho y Salamanca tiene muchos más textos y sobre todo manuscritos científicos y técnicos, que muchos nunca se llegaron a publicar. Buscaba otro manuscrito, el Astronómico Real, que estaba catalogado como García de Céspedes y Alonso de Santa Cruz, y encontré, buscando manuscritos, uno que me pareció interesantísimo y precioso de leer. De él hablaré al final de la charla. Es el diálogo entre un vizcaíno y un montañés sobre el fábrica de navíos, y eso me llevó a preocuparme y a trabajar en la construcción de navíos. Lo que querría resaltar también es que ha habido un aspecto peyorativo, siempre un estado de opinión respecto a la ciencia y la técnica españolas, y eso se ha reflejado en la historiografía en general y también no solo en los hispanistas o otros historiadores extranjeros, sino una gran parte de historiadores españoles. De manera que en octubre del 2018, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, en colaboración con el Museo del Prado, con Patrimonio Nacional, con el Archivo de Simancas, magnífico, fantástico, y la Academia de Bellas Artes de San Fernando organizaron una gran exposición, y lo que trataban es de revisar el tópico que se forjó tras el final de la Guerra de Flandes y la leyenda negra española 450 años después. Destacaron que en el discurso histórico nuestra identidad tiene la voz de la historia protestante. Y realmente los tópicos, por infundados que sean, pues tienen tendencia a persistir. Así, por ejemplo, una medalla holandesa conmemorativa del fracaso de la Gran Armada dice: sopló Yahvé y fueron dispersados, olvidando todos los problemas reales que hubo pues, con el duque de Medina Sidonia y bueno, eso los historiadores especialistas en esta época lo saben muy bien. De manera que también esta forma de olvidar la historia de la ciencia y la técnica españolas, concretamente en un periodo donde era un estado hegemónico, ha persistido y ha habido mucha separación entre ciencia y humanidades, desgraciadamente. Ahora eso se está cambiando muchísimo, gracias a jóvenes investigadores. De manera que, por ejemplo, en El Mundo, en el 2006, Eugenio Trías, una persona muy culta, escribió: los españoles padecemos escasez de signos de identificación que nos permiten sentirnos orgullosos de nuestros ancestros. No hace falta recordar la esterilidad de los intentos eruditos a lo Menéndez Pelayo por querer demostrar que siempre hubo ciencia española. Desgraciadamente no fue así y no hubo tal cosa hasta Ramón y Cajal. Y por ejemplo, Geoffrey Parker, un gran historiador en muchos aspectos, cuando publicó en el 79 Felipe II, en un capítulo, El rey se divierte, es donde explicaba un poquito de la afición de Felipe II a la ciencia y a la técnica. Una simple afición. Y en su biografía definitiva, que la ha publicado en el 2010, de 1400 páginas, el capítulo 6 tiene 49 y es otra vez El rey se divierte. Epígrafes como Felipe, mecenas de las artes y las ciencias. Para Felipe II, las ciencias y la tecnología no eran un simple mecenazgo, eran importantísimas. Y tuvo una labor extraordinaria de impulso, de apoyo. Es verdad que de ciencia aplicada, de tecnología, más que una ciencia pura, pero no se puede decir que era un mero mecenazgo. Realmente sí que ha habido muchas excepciones, y centrándonos ya en barcos, que es de lo que quería hablar, de navíos, pues ha habido historiadores de hace muchos años como Fernández Duro en Disquisiciones náuticas, y Ariel Larrauli, la industria naval vizcaína, Artiñano, la arquitectura naval española en madera, grandes obras de principios del 20.
Y quería destacar también la labor de López Piñero. López Piñero impulsó la historia de la ciencia y de la técnica muchísimo. Y también en 2005 colaboró junto con Víctor Navarro y otros profesores de la Universidad de Valencia, de su departamento, en organizar un congreso más allá de la leyenda negra, España y la Revolución Científica, donde se revisaron todos esos tópicos. En ese estaba, por ejemplo, Enrique Leitao, jóvenes investigadores, María Portuondo y muchos otros no tan jóvenes. Se han publicado muchos trabajos también últimamente muy buenos, como los de Goodman, Poder y Pernuria, Gobierno, Tecnología y Ciencia en la España de Felipe II, o especialmente Carla Ramfilis. Yo la tengo un gran aprecio, un gran cariño y una admiración. Ha escrito textos muy buenos y he puesto porque es la defensa imperial a principios del siglo XVII, pero tiene muchos otros. Actualmente hay muchas obras, muchas tesis doctorales muy específicas, muy buenas, con la reproducción de documentos, de reconstrucciones a escala de los navíos, de los más conocidos. Y entre las últimas publicaciones quería destacar esta que he puesto aquí, los barcos oceánicos del Atlántico Ibérico en los siglos XVI y XVII, de Ormaechea, Rivera y Derqui, que están ligados al Museo Marítimo de Barcelona, que es en 3 tomos importantísima, muy útil desde mi punto de vista. Pero además hay muchas excavaciones arqueológicas sobre pecios del siglo XVI y XVII. Por ejemplo, podría citar la labor de Felipe Castro, que está en el Departamento de Instituto de Arqueología Náutica de Texas, o también Flor Trejo, que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Hay muchísimos otros, pero bueno, como un ejemplo nada más. La imagen generalizada sobre la construcción naval hispánica renacentista y su calidad, su capacidad tecnológica en general, ha sido hasta hace poco, en general, peyorativa, y se toma como referencia el episodio de la Gran Armada para argumentarlo al respecto. Pero Casado Soto, un gran, como he dicho desde el principio, especialista, hizo un trabajo muy bueno junto con un gran equipo sobre todo lo que rodeaba la Gran Armada, y de los 137 buques que zarparon el 18 de julio del 88 en La Coruña, había barcos construidos en los 3 ámbitos de tradiciones navales diferenciadas: el Mediterráneo, el Cantábrico y el Mar del Norte. En conjunto, los españoles eran como la mitad, arqueaban solamente como un 42% del total. De todos ellos, la tipología dominante eran los cargueros, y de cargueros en total sumaban 65. De los 65, de naos cantábricas se perdieron solamente 4, un 16%. De urcas, de 27 se perdieron 11, un 41%, y de carracas, de 13 se perdieron 8, un 62%. Mediterráneas, son menos aptas para el Atlántico, eso es verdad, pero no las del norte. Por lo tanto, él desmontaba ese gran tópico de la Gran Armada y destaca que la hegemonía ejercida por primera vez a escala universal por los hombres de la península ibérica, tanto en el ámbito político como en el económico y el militar, se construyó gracias a la expansión oceánica con que se inauguró la Edad Moderna, y los pioneros fueron los ibéricos. Y estos ibéricos poseían lo que en aquel tiempo constituía la más avanzada vanguardia tecnológica, o sea, la mejor tecnología naval disponible. Son palabras copiadas de Casado Soto. Porque desde luego entonces, como ahora, los saberes prácticos más eficientes se han concentrado en la carrera del espacio. En estos momentos estamos en otra carrera del espacio, y las máquinas más importantes son los cohetes, y desarrollan muchísima tecnología para poder tener esos logros. Porque el poderío marítimo, según señala Martínez Hidalgo, siguió siempre el rumbo de la civilización, o la civilización el del poderío marítimo, marchando hacia el oeste de Fenicia a Cartago y de Grecia a Roma, y que todos esos pueblos declinaron, como Bizancio,
cuando surgieron otros con flotas más potentes y de superior dominio de la técnica de la construcción naval. Es verdad que al cumplirse los 3/4 del siglo XVI había una moral de victoria con Lepanto, después con la incorporación de Portugal a la corona hispánica, y parecían inagotables pues, todos los recursos. Parecía que España en esos momentos, toda la península, la monarquía hispánica, era la más poderosa y rica de la tierra. Claro, los demás países incrementaron los actos de piratería y hostilizando las flotas en la carrera de Indias, y al final, como todos sabemos, esa hegemonía se perdió. Si nos centramos en el siglo XVI, si vemos los primeros textos, la construcción de navíos era siempre, estaba en manos de carpinteros de ribera, o sea, era un arte. De manera que aquí nos dicen que la nao es compuesta de materia y de forma, así como es cualquier otra cosa: madera, calabazón, jarcias, velas, estopa y brea, y la forma es la hechura y talle que los hombres le quisieron dar, siendo enseñados por la necesidad, le buscaron y dieron tal forma para seguridad y remedio del peligro, lo cual pudo ser que por experiencia hallaron esta forma ser la más cómoda. De manera que esa técnica española fue apoyada por la corona, desde los reyes católicos, con la Casa de la Contratación, pero sobre todo fue Felipe II el que emprendió una política sistemática de construcción naval, muy promocionada como un instrumento estratégico de primera magnitud para tratar de sostener un imperio que se expandía por todo el globo, tratando de controlar las rutas oceánicas con unos buenos barcos y dotados desde luego de una buena artillería. La construcción naval era un arte entonces que se fundaba en encontrar unas proporciones correctas, y las dimensiones, hasta el tamaño de los mástiles, los cables, anclas, quedaban fijadas por una escala en función de o relacionado con la manga del barco, que era la parte más ancha del casco. La famosa regla de las 2-3. De manera que la eslora serían 3 mangas, la quilla 2 mangas, el puntal media manga y el plan 1/3 de la manga, tal como repiten muchos documentos. Pero lo cierto es que muchos constructores se apartaban de esta norma más o menos, y también todos los países adoptaron medidas de corrección a la regla. En cuanto a la forma artesanal, que es de lo que estamos hablando, de construcción de navíos, las fases de la luna marcaban el ritmo de la construcción, porque para cortar la madera los menguantes eran los más adecuados, de noviembre a diciembre, para que tuviera mucha humedad, y los meses de verano se excluían porque el calor podía hacer que fermentase la savia y se pudriría la madera. Habría otra razón: con las hojas caídas se veían mejor los árboles, la forma adecuada que podían tener, y también habría mucha más mano de obra disponible en el invierno. También se vigilaba que durante el crecimiento de esas especies que utilizaban, fundamentalmente madera de roble para la obra muerta y pino para la obra viva, que era más ligera, pues trataban de provocar modificaciones en el tronco y en las ramas, o buscar las más adecuadas para que esa forma sirvieran para los elementos necesarios para fabricar el buque. A medida que avanzan, aparecen más tratados, y por ejemplo en este de Fernando Oliveira, portugués, nos informa que en Portugal se utilizaba el alcornoque y el castaño para esas estructuras, y también el pino para el forro exterior. Y la madera de alcornoque era propiedad de la corona y estaba prohibido utilizarla para fines particulares. Felipe II también se preocupó muchísimo de proteger los bosques, la conservación de los bosques. Como vamos a ver luego en algunos ejemplos, bueno, decía que la instrucción náutica para el uso y regimiento de las naos es el primer texto impreso dedicado enteramente a este tema, y que el tonelaje de los navíos fue creciendo a medida que avanzaba el siglo XVI. Y esa tendencia empezaba a ser desaconsejable
y muchos constructores se alzaron en contra de ese aumento del peso. García de Palacio dice que la medida más adecuada sería para los navíos, tanto para la guerra como para mercancías, que se trataba de que sirvieran para las dos cosas, sería la de 400 toneladas, 34 codos de quilla, 16 de manga, casi la mitad de la quilla, y 11 codos y medio de puntal, que sí que era un tercio de la quilla. Es un texto muy completo, indica las maderas apropiadas, las proporciones, las velas, las jarcias, todos los detalles de construcción. Y hay muchos documentos ya en esta época de los últimos años de Felipe II, en que se va tratando de innovar y de transformar los diseños de los buques, y trataban siempre de poderlos aprovechar o bien para la armada, necesidades militares, pero también para el comercio, para usos mercantiles. Los tratados de construcción en esa fase inicial, finales del siglo XVI, pero después en el siglo XVII, que es lo que llaman el periodo de la tratadística, tampoco lo explican todo, porque se dejaban muchas cosas al arbitrio del constructor, que es el que decidía la forma de las superestructuras del navío, y los textos no entraban en esos detalles. Hay textos que solamente tienen una parte de construcción de navíos, y en el siglo XVII ya los textos empiezan a especializarse. Por ejemplo, el arte para fabricar y manejar naos de Tomecano, el libro de trazas de carpintería de Manuel Fernández, libro primero de arquitectura naval de Juan Bautista Labaña, y el último del que vamos a tratar, el diálogo entre el vizcaíno y un montañés sobre la fábrica de navíos. Y en estos textos ya podemos observar una incitación a una necesaria fundamentación teórica de los preceptos de la arquitectura naval. Por ejemplo, Juan Bautista Labaña dice que es bien dificultosa empresa sin esta precedente noticia reducir a arte la generosa práctica de los fabricadores de navíos, aprendida de sus maestros, y sacar de sus inciertas reglas, con las cuales nunca pudieron hacer dos naos en todos semejantes, ciertos y determinados preceptos, como tienen las otras dos arquitecturas, civil y militar, con que fabriquen con arte los navíos. De manera que él divide en general la arquitectura, siguiendo a Vitruvio, en tres partes, militar, civil y naval, pero tengamos en cuenta que Labaña fue catedrático de la Academia Real Matemática, el primer catedrático que tenía muy buena formación geométrica y matemática. Por eso él defiende que la formación de los técnicos tiene que basarse en las matemáticas. Los astilleros. Si nos detenemos un poco, sabemos que los astilleros, el lugar donde se construían las barcas, generalmente eran las playas a propósito. Aquí podemos ver un astillero en San Sebastián. De manera que cuando se habla de astilleros, en general, en esta época, se trata de una amplia zona de playa o de río, como en Sevilla, y el emplazamiento de la grada en general no era fijo ni permanente. Para buques oceánicos, los primeros tuvieron la cornisa cantábrica, pasajes Orio, Ría de Nervión, o sea, Bilbao, Desto, Zorroza, Portugalete, las 4 villas de la Costa de la Mar, Castrodiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera, y otros astilleros menores que se ponían en cualquier río y playa a propósito en una zona costera. Todas las constantes amenazas de corsarios, por ejemplo, todos los ataques de Francis Drake, sobre todo a La Coruña en 1589, hicieron que la corona ya se diera cuenta de la relevancia geoestratégica de las costas gallegas. Y entonces la corona estableció hornos, lonjas y todo tipo de servicios para la actividad naval, sobre todo en el puerto del Ferrol, y eso sentó las bases de lo que luego sería un imponente arsenal en el siglo XVIII. Pero la mayoría de los buques que empleaba la monarquía hispánica se construyeron en la cornisa cantábrica. En la segunda mitad del siglo XVIII ya las flotas de Indias se nutrían bastante de barcos extranjeros, hasta un 50%,
y se fundaron también estos astilleros que estamos diciendo, estaban regenerados por constructores particulares normalmente, pero en algunos de ellos sí que la corona llegó a disponer de instalaciones permanentes, como edificios para almacenes, cordelería, y esos son los que se conocían como astilleros reales. En 1615 la corona fundó el Real Astillero de Zorroza y en 1618 el de Colindres y algunos otros. Esta Tomecano en 1611 sigue resaltando que la fábrica tenida en común por mejor y la que yo por tal estimo es la que se hace en las provincias de Vizcaya y la que se hace en Portugal, la cual aún quiere sus naturales que sea sin competencia. Aquí vemos, por ejemplo, una vista del palacio del hermano del rey de Portugal en Lisboa, en la primera mitad del siglo XVII, y podemos ver cómo se va armando un navío, cómo se dispone una grada con una determinada inclinación para, una vez construida la mayor parte de todas las obras muertas, se hacía descender y se proseguía la construcción. Portugal fue un centro importantísimo, el arsenal de Lisboa, y ya en la primera mitad del 17 la construcción en los astilleros americanos empezó a ser importante, porque tenía unas maderas excelentes. Lo que pasa es que les faltaba clavazón, cáñamo para la jarcia, y los navíos de la carrera de las Indias seguían una cornisa cantábrica. El armazón del barco. Aquí tenemos un detalle de ese astillero en la playa, y está empezado a construir con esa plataforma que decíamos, se colocaba la quilla, se fijaba la roda en el lado de proa y el codaste en la popa, y después se montaban los pares de cuadernas. Bueno, luego se daba más consistencia a la base con los dormidos, en ellos endentadas otras grandes piezas, curvas, que eran las cuadernas o las costillas, por semejanza con los animales, los esqueletos de animales, y después la clavazón y las cintas. Y un factor muy importante para tener un buen astillero era disponibilidad de materia prima, madera, pero además hierro, brea y clavazón, brea y cáñamo, perdón. Y el cáñamo, bueno, la zona más importante era la de Calatayud. Aquí esta imágenes posteriores del 18, pero es una forma que nos puede servir visualmente para ver cómo se construía. Cuando ya estaba toda esa estructura formada, comenzaba la labor de los calafates. Y estos calafates, aquí vemos a calafeteadores, pues con estopa y betún estaban taponando esas ranuras de manera que se consiguiese una impermeabilidad perfecta, y la estopa también tendría que ser buena porque si no se podía correr. Si este calafateado no era buena, entonces había que proceder, y al cabo de 2 años solía pasar que se perdía la impermeabilidad, pues había que proceder a dar arena a los barcos, cada 1 o 2 años. Y el buzo era muy importante. El diálogo entre un vizcaíno y un montañés, que se ocupa de todos los oficios, dice que el buzo es de mucha importancia en la nao, pues mediante su resuello va abajo y recorre por debajo del agua todo el galeón, y busca por donde la hace con que se repara la que suele hacer. Y muchos navíos se salvan que si no llevasen buzo se quedarían en la mar. Y bueno, quería como una anécdota contar que en 1603 en el Pisuerga, cuando fue corte en esos pocos años, por influencia del duque de Lerma, pues se probó un invento de una campana de bucear patentada por Jerónimo de Ayaz. Hay muchas patentes de invención en el archivo de Simancas. El rey delante de toda la corte, al cabo de un tiempo, el rey pide que saquen al buzo, que estará muerto, llevaba 1 hora. Y el buzo salió y dijo: hubieras podido estar mucho más tiempo si no fuera por el frío, en agosto en el Pisuerga. Hay mucha invención alrededor de los buques, de artillería, de muchas otras necesidades que tenía. Es la máquina más importante. Las velas son también muy importantes, y el primer texto que
incluye planos es el de Diego García de Palacio y también explica muy bien la medida de las velas, pone sus escalas, sus dimensiones. Es un texto muy curioso. Bueno, pues una vez que el barco se había lanzado al agua, se colocaban la arboladura, los 4 palos en los grandes navíos, mayor, trinquete, mesana y contramesana, el oprés en algunos y en general, y las lonas debían ser de algodón y las jarcias de esparto o caña. Después ya se terminaban las cabinas, las cubiertas, el puente, los castillos de proa y de popa, y lo último, los cañones. Si repasamos brevemente los tipos de navíos, los mediterráneos son de propulsión a remos, galeras y galeazas, y también galeotas, fustas y bergantines. La galera era una nave longa, baja y estrecha, con remos para hacer posible una elevada velocidad, y el calificativo se debía a su mucha eslora, era una nave longa, y la anchura tenía proporciones variables, podía ser 4:5:1 o de 9:1. Las galeotas y fustes se llamaban así en orden decreciente, bergantines las más pequeñas, y sobre todo lo utilizaban los portugueses en Oriente y en el norte de África, pero como embarcaciones auxiliares. Aquí podemos ver una gran galera del Adelantado Mayor de Castilla con sus estandartes. Este es un dibujo, se conservan algunos en el archivo de Simancas, bastante pocos. Están separados en una sección de mapas, planos y dibujos. Se puede ver vía web todos los mapas, todos los planos y sacar la imagen. Este es un dibujo de una nave agalezada en 1582, y aquí está dibujado el perfil con la anchura de la manga y las dimensiones. Sobre los navíos transoceánicos, Fernando Oliveira advierte: los nombres de las especies o maneras de los navíos y barcos, así de un género como de otro, son casi incomprensibles, así por ser muchos como por la mucha mudanza que hacen de tiempo en tiempo y de tierra en tierra. Escrito a principios del siglo XVII. Bueno, pues hay carabelas portuguesas y andaluzas que surgieron como pesqueros, embarcaciones más pequeñas que las de las naos y más ligeros. La redonda era porque armaban paño redondo, o sea, velas con formato trapezoidal. El galeón fue un tipo de navío genuinamente ibérico en su evolución y en su desarrollo, y se le puede definir como un navío redondo de alto bordo, el tipo de la nao, pero con algunas características diferentes, porque fue más bien ideado para la guerra en alta mar. Las líneas del casco eran un poco más afiladas que las de las naos, y los castillos de popa y proa eran también un poco más bajos, tenían mayor capacidad marinera. Bueno, los mástiles también no pueden servirnos para caracterizar un navío porque son variables. Estas, por ejemplo, son naos cantábricas, 1565. Esta parece una imagen de la nao Victoria, y son embarcaciones de vela grande y se utilizaban indistintamente para carga o para guerra. El porte solía ser entre 100 y 600 galeones, 3 mástiles, velas cuadras, y bueno, son embarcaciones, se las llama de alto bordo, con castillo de proa, y las estructuras de popa son, sobre todo, es bastante alto, y bueno, fueron también cambiando las medidas y las proporciones. Pero el binomio nao-galeón no está nada claro, de manera que hay muchos documentos en que a un mismo navío que se está proponiendo construir o para el que se piden fondos económicos, se le designa en el mismo documento unas veces como galeón y otras veces como nao. No, como navío, perdón. No se puede, como nao o galeón, perdón. Y el término genérico, navío. Aquí vemos, por ejemplo, a mí esta vista me parece preciosa. Está en el viaje de la Católica Real Majestad del Rey Felipe III, cuando va a Portugal para recibirle. Está hecho
desembarco de Su Majestad en Lisboa por Domingo Vieira Serrao en 1622. Aquí podemos ver el gran arsenal de Lisboa. Este es el Palacio de la Ribera, luego ha desaparecido. Y bueno, el que hemos visto antes, la vista anterior con el Palacio del Hermano del Rey. Y la cantidad de navíos de todos tipos, de todos los tamaños que podemos ver en esta vista del puerto de Lisboa. La iconografía no es fiable. Hay mucha iconografía, sobre todo en la cartografía del siglo XVI y del XVII, pero a veces los mismos navíos eran utilizados por una plancha en unos y otros mapas, y lo único que hacían era cambiar los estandartes y las banderas, lo mismo que hacían con las cartelas. Cambiaban la cartela, la grababan de diferente forma, pero al final el perfil y el mapa era el mismo. Se pasaban las planchas de unos a otros, pero no están copiando del natural, ni de apuntes obtenidos al natural en general, y lo que hacían era copiar grabados de asistentes y adornarlos. Tenían horror al vacío, no se podía dejar todo este espacio vacío, y bueno, pues dibujaban monstruos marinos, como podemos ver, pero también de muchos tipos. Vayamos a la normalización y estandarización, un proceso muy importante en toda fábrica, de todo tipo de máquinas. Una gran preocupación fue tratar de uniformizar las medidas que se utilizaban, porque había muchas unidades lineales regionales establecidas tradicionalmente, eran muy diversas. De manera que, por ejemplo, Diego García Palacio dice: hácese pues la cuenta de las naos generalmente por codos, que 2 pies o 2 tercios de vara hacen un codo, y por eso se cuenta y mide cualquier nao al artífice, señalando que ha de tener tantos codos de quilla, que es el largo, y tantos de puntal, que es el alto, y tantos de manga, que es el ancho. Pero aquí había que definir muy bien el codo, porque si cambiábamos de zona, el valor era diferente. Así que Felipe II trata de regularizar por una cédula de 1590 la dimensión del codo, tomando como base el usado en la costa del Cantábrico, que es el que está utilizando García de Palacio, aunque él escribe en México. El codo de ribera, para que fuese el único que se emplease en el arqueo de navíos. En Portugal, Fernando Oliveira, pues la medida utilizada fundamentalmente era el rumbo, la goa y el palmo de goa. El rumo se utilizaba para medir la longitud de la quilla de los grandes barcos y era un múltiplo del palmo de goa, que era la unidad fundamental en la construcción de navíos portugueses. El arqueo era fundamental. Con él se pagaban los asientos, los sueldos y se hacía un presupuesto de lo que iba a costar un navío. Se calculaba de manera empírica, hasta muy avanzada la época. Y lo que medía el arqueo era el volumen de carga útil. Las unidades eran el tonel macho del Cantábrico y la tonelada castellana o andaluza de carga. Y cuando no cabían toneles, pues se rellenaban los vacíos con pipas. Y aquí está hablando pues, de las medidas. 10 toneladas de Vizcaya son 12 toneladas de las nuestras. Y así va de decir de lo uno a lo otro 20%. Había mucha diferencia según la unidad de medida. De manera que hay que tener mucho cuidado. A la misma medida de volumen están reducidas todas las medidas, las toneladas de mercadería, de cualquier suerte y género que sean, que van en esta flota. Y por esta cuenta entendemos la carga que puede llevar y lleva nuestras naos. O sea que el correcto arqueo de un barco era fundamental para, como hemos dicho, los contratos, la cantidad de madera y los dueños o alcabalas de los sueldos de los navíos cuando eran alquilados al rey, que los necesitaba, de los particulares, o también cuando eran embargados por el rey. En 1605, ya en el 17, Diego Brochero, era un alto oficial de la Marina, convocó una reunión de expertos para poder calcular mediante una fórmula la cabida de un barco a partir de las dimensiones.
sí que llegan a ese fin, pero el rigor de las medidas no existía en la época. Había incapacidad para definir unos patrones correctos, pero sobre todo para aplicarlos correctamente. De manera que, aunque insistían en el 17 que hay que hacer ese arqueo correctamente, para eso era necesario que el fabricador o maestro de IAS era aritmético y por lo tanto sepa arquear naos. Esa formación matemática en general los constructores no la tenían. Las ordenanzas de navíos aparecen muchas en 1607, en 1613, en el 18 y querían ejercer un control sobre la industria de construcción naval. Pretendían regular el tipo de barcos que había de construirse, las características y es algo que esa reglamentación fue siempre muy importante. Esa normalización, estandarización ya fue señalada en su conferencia por Javier Ordóñez. Y estas ordenanzas del siglo XVII son las primeras que aparecieron en Europa, o sea, en el mundo. Después, estas ordenanzas de 1607 no fueron seguidas nos las aplicaron los constructores y siguen apareciendo otras. Pero también hay muchos informes y pareceres sobre construcción. Las de 1613 tienen un mayor impacto en la construcción naval española y vuelven a dividir los navíos entre mercantes y de guerra, sobre todo los de gran porte. Por 5 años se siguieron bastante bien, pero en 1618 vuelven a aparecer otras ordenanzas. Estas, los expertos dicen que fueron las más completas para construcción de embarcaciones en toda Europa y en ellas se describen todas las proporciones y las dimensiones de 14 clases de navíos con todos los detalles. Después aparecen otras en 1633. En 1633 hay mucha preocupación, ha habido muchos conflictos, muchos ataques a a navíos españoles en el norte y también en la carrera de Indias, y había necesidad de proteger las fronteras marítimas de todos los demás países colonizadores, como Inglaterra, Francia y Holanda. Esta época es una época muy conflictiva ya, 1633. Y la corona sigue legislando, pero la verdad es que en muchos arsenales no se aplicaban debidamente estas ordenanzas. Se sigue utilizando durante casi todo el siglo XVII la palabra galeón y se distingue entre galeón de guerra y galeón de armada. El término navío es el término genérico, no es una tipología específica. Con la expansión oceánica había necesidad de fabricar con mucha rapidez muchos barcos y de grandes prestaciones. Juan de Cardona es un personaje muy importante del Consejo de Guerra. A la vuelta del regreso de la Gran Armada, le ordena Felipe II rehabilitar todos los navíos que habían vuelto, que fueron muchos, y además fabricar 12 galeones en Vizcaya y en las 4 villas de la Costa de la Mar, con un modelo que habían acordado Cristóbal de Barros, que era el hombre de confianza de Felipe II para todos los asuntos navales, y también superintendente de fábricas y plantíos del Cantábrico, y Agustín de Ojeda. Me voy a detener en Agustín de Ojeda. Es un constructor en el que yo he trabajado bastante y creo que es uno de los más importantes y desde luego me parece que es, por lo que he visto, el más prolífico de los constructores al servicio de la corona. Construyó en muy poco tiempo 34 galeones y 2 galizabras. Participó en la Gran Armada como cabo de la escuadra de naos y pataches de don Antonio Hurtado de Mendoza, y a su vuelta, entre 1589 y el 98, construyó en esos pocos años 30 galeones y 2 galizabras en el señorío de Vizcaya. En atención a sus méritos, ocupó diferentes puestos, fue superintendente de fábricas de navíos y arqueamiento de navíos,
después de Cristóbal de Barros, y murió en 1619. O sea, durante 56 años estuvo al servicio de los monarcas españoles en todos los asuntos navales y como gestor de navío. Construye, como repito, muchísimos en el Pasaje, Rentería y Zorroza en los primeros años. Y bueno, he puesto aquí una relación de los estudios de Agustín de Ojeda, de los diferentes puestos que desempeña. Desde el 78 tiene mucha experiencia marinera, fue a las Indias, fue cabo, tuvo diferentes puestos y empieza a fabricar en el 89. En el 94 fabrica 6 galeones ligeros para la Armada y los fabrica con un sueldo elevado para la época, 80 ducados de sueldo al mes, y en el 95 se los llevó a Lisboa Diego Rocha. Construye muchos más, como hemos dicho, hasta 34 en total, ocupa todos esos puestos. Muy importante, decíamos, la conservación de los fábricas y navíos, y ocupa ese puesto en Vizcaya, también va a Galicia, en toda Cantabria, y en 1619 fallece. Fallece muy enfermo y en el 1619, muy poco antes de morir, escribe: ya gloria a Dios, voy mejorando y me levanto. Hay muchísimas cartas de Agustín de Ojeda en el archivo de Simancas, preciosas de leer, va dando detalles de su vida, de sus hijos, de toda la familia, de todo lo que le va ocurriendo. Su padre ya, son familias de constructores, de servidores náuticos. Su padre, Juan de Ojeda, ya fue 40 años capitán almirante y general de la Armada. Los hijos, Ángel y Ángel, también sirvieron en la Armada. Su nieto también. Sus yernos ocupan el puesto que él tuvo. Son familias en general. Y me detendré un poquito en López de Soto, porque tiene mucha relación con Agustín de Ojeda, pero además es el único constructor que construye exactamente 5 navíos en Lisboa, galeones ligeros semejantes a los de Agustín de Ojeda, y hay una correspondencia y una pugna entre los dos por ver quién es el que ha ideado esas nuevas medidas y ese nuevo sistema de construcción de navíos. Había en Lisboa mucha necesidad de galeras ligeras porque las galeras pequeñas ayudaban a los navíos grandes para pasar la barra, para entrar y salir de Lisboa. Eran necesarias al menos 3 o 4 para ayudar a los grandes navíos, pero otra razón fundamentalísima en esta época era la protección de las costas portuguesas frente a, dice López de Soto, a los más ruines corsarios, porque atemorizan a sus habitantes, hacen peligrar las naos, y además las que provenientes de la India se encontraban entre Cascais y San Antonio, había mucho temor de que las prendieran fuego mientras estaban allí esperando. De manera que los navíos de López de Soto serían rasos, sin castillos y navíos ligeros. Y bueno, pues él está explicando en estos textos que voy a poner cómo las medidas que van a tener. López de Soto no construye, claro, estos son los arsenales de la corona, construye al otro lado de la banda y hace referencia siempre a Sacabén, donde él está construyendo sus navíos, aquí en esta zona. Hay muchas cartas también de López de Soto, que yo incluí en el diálogo para tratar de justificar la atribución del diálogo entre un vizcaíno y un montañés a López de Soto. Y bueno, defiende que sus medidas son iguales que las del Pasaje y son buenísimas, evidentemente. Las 4 medidas del Pasaje de Ojeda y de los suyos de Lisboa son muy semejantes, pero dice que los suyos van a ser mejores porque también tiene remos y que los remos van a ser una ventaja porque van a caminar más con todos vientos y sin viento también, ni mar. Harán mejor con los remos que los navíos que no los tuvieran. A las Indias también viajaron navíos con remos. De manera que también son mejores porque si los del Pasaje, como decía
en general tenía necesidad de dar carena cada año, estos cada 2 o 2 años. Y defiende también la artillería de lo que le va a poner, porque él está presumiendo continuamente, bueno, defendiendo, digamos, sus inventos con relación a la artillería, de manera que lo que dice es que irán todos preservados para no poder perérseles fuego de navíos contrarios, sino estando en la cámara de la pólvora con balas artificiales, y de esas balas y otros fuegos tengo trazas admirables que cualquier príncipe que arme navíos debería estimarlo todo mucho. Se echaban muchas flores, desde luego. Tenían que defender su trabajo. Hay una disputa entre estos dos defendiendo sus navíos, que son frecuentes en todo este siglo XVII. Conocemos muy bien el contrato de asiento entre Lope de Soto y la corona. Es un documento, hay que mirar en Guerra y Marina de Simancas y también en Contaduría Mayor de Cuentas, donde están todos estos detalles económicos también. De manera que esto está en Guerra Antigua y es la relación de los navíos que se han de fabricar para la defensa de Portugal y de las condiciones con que se han dado por asiento y se han de sustentar adelante. De manera que está explicando que los navíos han de ser 5, de 600 toneladas, todas 5 repartidas en una capitana de 250, almirante de 160, o sea, son navíos pequeños. Bueno, pues escribe toda la gente de mar, cómo hay que artillarlos, cómo se va a pagar la comida, cómo va a ser después detalla la comida. Se los encarga a Lope de Soto, los toma por asiento en 18.000 ducados librados de los contratadores de la pimienta, que se los pagarán por plazos en los 4 meses siguientes y da para ello seguridad bastante. Tuvo un problema, el último plazo no se lo pagaron y Lope de Soto se arruinó. También está explicando la ayuda que debe tener por parte de los superintendentes de conservación de los montes para que le den la madera suficiente, y la firma del conde de Portalegre en 1545. Don Juan de Silva, el conde de Portalegre, es un personaje interesantísimo desde mi punto de vista. Fue el último embajador de Felipe II en la Lisboa de San Sebastián en 1576 y se convirtió en conde de Portalegre por su matrimonio con Filipa da Silva. Y dice el conde de Portalegre: como nací y deseo morir en Toledo, en una de sus cartas que escribe al cardenal archiduque Alberto. Juan de Silva acompañó al monarca portugués en Alcázar-Quibir, allí murió el rey, y Juan de Silva saldría cautivo y con un brazo inútil, y empezó a ser conocido como el Corcovado. Es su brazo izquierdo el que tenía inútil, el Corcovado. Es el caballero de la mano al pecho, según defienden Fernando Bouza y otros historiadores de historia moderna y del arte. Porque en un análisis y después de la restauración del cuadro perfectamente, se ve que este tiene el brazo izquierdo, este es un hidalgo portugués. Juan de Silva estuvo en Portugal en los años en que este retrato se realizó, entre 1557 y 1584, y en 1578 es cuando Juan de Silva recibió ese arcabuzazo que le dejó inútil de su brazo izquierdo en África. Entonces, parece que detrás de este retrato se esconde don Juan de Silva. En el 89 vuelve a Lisboa, la defiende de la armada de Drake y se queja el hidalgo toledano en una de sus obras, de sus cartas, porque el rey manda que se investigue si ha procedido debidamente durante ese ataque. Y al final de una carta dice don Juan de Silva: la honra, señor, no es como la vida y hacienda, que perdida que quedan servidos los reyes, porque si se pierde no queda el rey satisfecho, sino el vasallo inhabilitado. Es una queja, son cartas preciosas. Habría que escribir una novela sobre don Juan de Silva, si alguno de ustedes se anima. Hay una documentación muy extensa por parte de historiadores, de Moderna, pero también de su tarea en Portugal, porque fue
capitán general de la gente de guerra del Reino de Portugal y uno de sus 5 gobernadores entre 1593 y 1600, hasta que da comienzo el primer virreinato de Cristóbal de Moura. Y como capitán general de la gente de guerra es el que está controlando a todos los ingenieros, a Turriano, a Filippo Tresi, a Spanocchi, hay muchísimos datos. Bueno, pues para mejorar la defensa de las costas de Portugal se le encargan a López de Soto que fabrique esos 5 navíos. El 20 de mayo esos navíos estarían acabados. Si hubieran llegado a tiempo, los 4.000 ducados correspondientes al último asiento acordado, que no llegaron, pero los navíos se terminaron. Porque siempre pagaban con retraso los monarcas. Ese era el problema de los técnicos de la época. Bueno, hay mucha correspondencia de don Juan de Silva. Siempre temió el ataque de los corsarios ingleses, de manera que aquí está explicando la nueva que trae el capitán Fonseca sobre que está a punto en Inglaterra una gruesa armada para venir sobre Lisboa, pero curiosamente él fue muy amigo de don Cristóbal de Moura, también admiraba muchísimo a Drake. Y en una de sus cartas pone, no en esta, pone: todavía puse en salvo un retrato de la reina y otro de Draques, que nos han dado mejor a conocer el mundo que Fray Luis de Granada. Y Cristóbal de Moura le contesta en otra carta: el retrato de la reina de Inglaterra es el más natural que tengo visto, y a quien con más razón se puede tener envidia, salvantis el Papa, como dijo el otro. Es una correspondencia entre los dos curiosísima. Bueno, pues la defensa de Lisboa. Lisboa y su gran puerto debería estar muy protegido, y para eso se le encargan los 5 navíos, entre a otros constructores, a López de Soto, que fue el autor, yo creo, yo no tengo duda, pero bueno, es discutible porque es anónimo, el vizcaíno y el montañés que hay detrás de ese diálogo. Porque en su diálogo, esta es la primera hoja que publicó en facsímil la Universidad de Salamanca, se encuentra allí, porque estuvo en el Palacio Real, pero después, en el 54, cuando los colegios salmantinos desaparecieron, en el finales del 18, en 1954 se les devolvió a Salamanca con un centenario de la universidad, y muchos de los que estaban en el Palacio Real volvieron, entre ellos aunque la bibliografía decía que estaba, no se sabía que estaba en Salamanca. Bueno, pues es un diálogo curiosísimo, y en todo el texto de este manuscrito está mencionando muchos hechos acaecidos en la época, acaecidos desde la época en que fue escrito hasta la época que fue escrito, 1631-1632, y desde 1500, finales las 2 últimas décadas del 17. Es un tratadillo de 22 navíos de 22 codos de manga, 1.200 toneladas, y bueno, es muy minucioso, está explicando con todo detalle cómo hay que fabricar esos navíos, que van a ser más ligeros, y dice que le ha costado muchos años de experiencia, y mi padre y yo fabricamos 5 galeones que estuvieron en servicio de Majestad, de los cuales se perdieron 2 en el Real Servicio, como López de Soto, y no se me ha dado satisfacción ni de los sueldos de ellos. Por eso no lo puede construir, y propone que los expertos los examinen. Da todo tipo de detalles de la tripulación, de los cometidos de cada uno de los miembros de la tripulación. Destaca el papel de Diego Herbochero de Anaya, el almirante general de la Armada Real, que fue, como hemos dicho, el que impulsa la reforma de Felipe III con las ordenanzas de 1611 y 1603. Y bueno, él piensa que esas ordenanzas tienen defectos y por eso hace ese tratadillo. Lo cierto es que, como hemos dicho, sirve para conocer perfectamente la construcción de navíos en la monarquía hispánica. Empieza en 1592 y termina a finales de 1631 a 1632, porque lo último que derrata es el impuesto sobre la sal
de enero de 1631, pero antes de las ordenanzas de 1633, que no conocía. Pero las ordenanzas del 33 recogen muchas de las propuestas de Lope de Soto. A partir de ese diálogo podemos ver las dificultades que ya tenían el Imperio de los Austrias, el declive irreversible que ya es muy patente, y acaba el diálogo, que la nación flamenca practica con más perfección que ninguna las cosas de la mar. Esas ordenanzas recogen sus propuestas, pero la decadencia es manifiesta a través de las dificultades que está contando el diálogo. Bueno, acabo, un par de años después de la fecha de la redacción del diálogo, hay otro alférez, Pedro Porter Casanate, un militar, que escribe Reparo a errores de la navegación española. Y también se hace eco de la decadencia que han alcanzado los saberes náuticos. De manera que, como conclusión, que me he alargado más de la cuenta, disculpen, podemos decir que a partir de dos trabajos que se han ocupado, muchos trabajos últimamente sobre todo, de los aspectos tecnológicos que confluyeron en la conformación del mundo moderno, en lo que tan destacado papel tuvo la llamada monarquía hispánica, se ha puesto de manifiesto que la realidad de la respuesta dada por los españoles y portugueses al desafío atlántico y universal, oceánico, que plantearon los descubrimientos geográficos renacentistas fue muy otra que la aceptada por gran parte de la historiografía, que se ha plasmado en muchos textos en la famosa leyenda negra. La monarquía hispánica en esta época contó con la mejor y más abundante flota de barcos oceánicos de Europa y con la mayor capacidad productiva de buques sistematizada y apoyada por la corona. Era un contexto de creciente competencia, pero Felipe II, Felipe III y los consejeros se preocuparon por aumentar en número y capacidad la flota española mediante la racionalización de los procesos, la canalización de fuertes inversiones regulares, la creación de infraestructuras administrativas y operativas que pusieran en pie y mantuvieran el aparato que esas circunstancias demandaban en cada momento. Sevilla y Lisboa fueron los centros neurálgicos de toda esta expansión. La región cantábrica sigue siendo la región productora de las grandes masas atlánticas, pero lamentablemente la crisis económica, como todos conocemos, pues llevó a que la supremacía ibérica fue dejando paso a los países del norte de Europa, como fueron reflejando los tratados de construcción de navíos y sobre todo la abundante documentación conservada. El autor del diálogo entre un vizcaíno y un montañés escribe: lo que yo he podido alcanzar de los que tenían este modo de vivir en Cantabria, en fabricar navíos de todas partes y llevarlas a la Andalucía a vender, es el poco gasto que hay de ellas en la carrera de las Indias y ante las cortas flotas que hoy se usan, que 3 de ellas no hacen de una de las que antiguamente había. Su Majestad se ha descuidado y los particulares ya viven de otros oficios, porque no les ha protegido suficiente. Y remata: la nación que más se ha adelantado en este arte es la holandesa, que fabrica sus navíos muy fuertes, galanes sobremanera y muy ligeros. Bueno, muchas gracias por su atención y disculpen que me haya alargado. Muchísimas gracias, Isabel, por esta magnífica lección de rigor histórico, en fin, que no ha defraudado a nadie, desde luego, y que, bueno, nos has levantado información histórica aquí como para varias vidas, ¿no? Yo he tomado cuenta de todo, he tomado nota de todo. Tengo muchas cuestiones, pero voy a dar paso a la gente, a la audiencia que quiera preguntar. Así que, bueno, ya abrimos el turno de preguntas, comentarios. ¿Alguien se anima? Los especialistas en construcción naval. Iba a levantar la mano, pero después de decir eso, no. Yo no soy tampoco especialista en construcción, es solo estudiosa historiadora. Bueno, ¿quién lo diría? Lino, adelante, si quieres. Es una pregunta muy tonta, aunque tengo otras, pero es sobre todo sobre si tenían el problema de la carcoma o la termita y Sí, cómo, la broma. y cómo lo combatían. Bueno, no les quedaba más remedio que utilizar el buzo,
que reparaba y dar muy bien la carena, claro, que fuera de buena calidad, la brea que utilizaban y repararla frecuentemente. Cada año, cada 2 años como mucho, tenían que hacerlo. En relación con eso, has hablado de la madera que utilizaban, pero la procedencia de esa madera no me ha quedado claro de dónde, por ejemplo, el alcornoque o el quejigo también dicen Sí. que la protección por parte de la corona es una de las razones de la actual extensión enorme del Parque de los Alcornocales en Andalucía, que es de los parques más grandes de Europa. Pero hubo un momento en que empezó a venir la madera de otras partes de Europa, según tengo entendido, sí, pero... Sí, en el 17 empieza a escasear todo a partir de mediados del 17, pero hasta mediados del 17 la madera fundamentalmente era de roble en el Cantábrico, alcornoque es la misma familia del roble o el castaño en Portugal, es muy parecido, y los pinos, pero claro, por eso tiene mucha importancia el cargo de superintendente de conservación de montes y plantíos. Tenía que vigilar las cortas que estuviesen muy controladas por la corona, que se repoblasen, y bueno, también se dice que en esa época una ardilla podía recorrer la península ibérica sin tocar tierra. A partir de mediados del 17 empieza a haber ya escasez, pero las maderas eran muy buenas. En La Habana las maderas ya son de otro tipo, son maderas autóctonas, claro. Pero en general eran del Cantábrico, de toda la zona atlántica. Me refería a cuando decías de otros sitios, me refería más bien a maderas europeas. Si En en general, algún momento... Vale, en general no. Vale, porque he visto algunos trabajos de ecología histórica de Ana Crespo Solana que utilizan arqueología y se meten a ver los navíos, los pecios y todo eso. Y me sonaba que algo de eso había, pero no lo tengo claro, ¿eh? Pues quizás tendré que mirar sus publicaciones también. No sé. Gracias. Bueno, gracias. ¿Más preguntas? Sí, Yo Flor, quiero hacer una pregunta. Adelante. Hola Isabel. ¿Qué tal, Flor? Me ha gustado mucho tu exposición y siempre he tenido una duda, no sé si tú me la puedas responder en relación al libro de Diego García de Palacio, de que bueno, su discurso es un diálogo entre un vizcaíno y un montañés, ¿no? Entonces, no sé, es evidente que pues el montañés tiene que saber de temas náuticos, que es el que lleva la voz rectora en este diálogo, pero me llama mucho la atención que el manuscrito que mencionas de diálogo entre un vizcaíno y un montañés, si hubo alguna influencia de García de Palacio en obras que después se publicaron en España, o son estas coincidencias de que son recursos didácticos cuando se escriben estos textos. Sí, el texto de Diálogo de un vizcaíno, que yo creo que López de Soto, sigue el mismo esquema de García de Palacio, el mismo esquema. Lo que varía es que es muy amplio el de López de Soto en cuanto los detalles de cada uno de los tipos de navíos, desde los 1200 toneladas hasta los más pequeños, va dando las medidas de cada uno de ellos, cómo tienen que proceder los diferentes oficios, y el recurso al diálogo se utiliza en muchas obras científicas y técnicas, fundamentalmente técnicas, porque es una forma de exponer más amena y que pues puede resultar más fácil y más apetecible para gente que no tiene una formación. En general son personas que viven en la costa, que no tienen acceso a unos conocimientos científicos o técnicos, y así será más liviano. Por ejemplo, el tomecano también es un diálogo, más que un diálogo, es una conversación entre tres. Es para que la gente de náutica se anime a leerlo y lo haga con más gusto, diríamos. Y montañés y vizcaíno, bueno,
el montañés, la costa cantábrica, vizcaíno, los vascos, los de Vizcaya, pero los dos son las zonas donde los navíos los de gran porte mejor se construían y parece que son los más sabios. Entonces, diálogo entre los dos. Tienes un fondo precioso en tu ventana. ¿Más cuestiones? ¿Puedo hacer una cuestión, Antonio? Adelante, Enrique, adelante. Hola, Isabel. Pues, Hola. es siempre un placer escucharte. Muchas gracias. Enhorabuena. Y hay una cuestión con la construcción naval que siempre me sorprende. Es que, bueno, esto es solo una impresión, casi no hay estudios de historia económica sobre esto. Para Portugal hay solo un intento, ¿no? Una persona, una compañera que hace un par de años ha intentado mirar al problema de historia económica, digamos, líneas de crédito, de financiación, tipología de contratos, etcétera, todo esto, porque es un emprendimiento casi industrial, ¿no? Y la cuestión para mí, la que te quiero poner es, ¿qué se pasa con España? ¿Hay estudios intentando analizar esta realidad desde un punto de vista de historia económica? Hay muchos, perdón, no hay muchos, pero sí hay algunos. Por ejemplo, aquí hay un departamento de historia económica, la Facultad de Económicas, que sí que se preocupan un poco de aspectos, pero no especialmente de construcción de navíos. Es que parece que cuando se entran en cosas técnicas, la gente como que tiene miedo y también, bueno, cuando no es fácil leer algunos textos, por ejemplo, la numeración, bueno, pues hay que saber un poquito de paleografía. Entonces, si son historiadores de economía, yo creo que tienen como, quizás, no lo sé, se me ocurre ahora, que tienen un poco de reparo en interpretar pues esos contratos, esos asientos, como qué están diciendo. Pero bueno, hay estudios, sobre todo acerca de la Casa de la Contratación, yo creo que hay más. Pero de Portugal tampoco conozco y tampoco conozco, no te podría citar especialmente un buen libro de aspectos económicos en España, pero hay que seguir, hay muchos jóvenes ahora y cada vez es más fácil ir a los archivos, está digitalizado, te lo mandan a casa. Los que somos ya mayores, por no decir otra cosa, pues al principio conseguir una fotocopia nos costaba meses. Un viaje. Yo recuerdo haber estado en el Escorial o, por ejemplo, en la Academia de la Historia. La Academia de la Historia, la persona que controlaba hace muchos años te servía 3 veces 3 libros cada vez y no te servía más. Y si no habías encontrado lo que buscabas, vuelve mañana. Bueno, no, afortunadamente todo mejora. Claro, ahora nos estamos viendo aquí y no tenemos necesidad de irnos a miles de kilómetros a contarnos y a comunicarnos. Esto puede avanzar mucho más rápidamente, yo creo. Y mucho mejor, mucho mejor. Algunos hemos hecho lo que hemos podido, pero yo reconozco que yo he vivido de la física aplicada, o sea que he sido profesora de física aplicada en una escuela de ingenierías muchos años. Esto era la investigación, pero sí, los esenios, todas estas cosas lo tengo en historia de la ciencia y me lo han reconocido. Tengo que decir que sí que me han reconocido en una escuela de ingenierías, en un departamento de física, trabajos históricos. Hay que unir la ciencia y la tecnología y las humanidades. Ese departamento vuestro de literatura, de lingüística, tiene muchísimo que hacer. Ánimo. Muy bien. Gracias, Isabel. ¿Más cuestiones? Chema, adelante. Tienes que activar, no se te oye, tienes que activar el audio. Ahora, mejor, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Isabel, por tu charla y por lo que hemos aprendido de construcción. Y yo, para volver un poco al tema que ha planteado antes Lino, de la madera, no, a lo mejor no en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII, lo que has dicho tú, Isabel, del superintendente en la Armada era fundamental,
todo el control de los bosques, la madera, las distintas especies de maderas que servían para cada parte de los barcos, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, como ha aparecido el álbum del Marqués de la Victoria, que ha sacado un barco en enramada, y ahí precisamente también, porque este hombre en ese álbum lo tocó absolutamente todo, hay 3 láminas que prácticamente no se conocen y hablan precisamente de los bosques y del sistema de cómo se transportaba la madera hasta el Cantábrico, cómo bajaban, qué tipo de madera había en cada parte del bosque, ¿no? Entonces, por eso digo que en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, el Marqués de la Victoria, por eso prácticamente yo creo que la madera era más autóctona, más de España, porque se trabajó, yo creo, muchísimo eso. Estoy hablando del álbum del Marqués de la Victoria de 1740 y algo, me parece, o por ahí, y está, pero perfectamente especificado. Son unas láminas que son auténticos tratados, o sea, que copia prácticamente hasta los márgenes de la lámina, ¿no? Y entonces viene muchísima información, lo digo por quien quiera adentrarse más en el tema de la madera a principios del XVIII. Muchas gracias, Chema, por la información. Sí, ya Felipe II crea a Cristóbal de Barros, pues, hombre de confianza desde muy pronto, y es el primer superintendente para los plantíos y es el que se ocupa. Pero claro, es un inicio de regulación, de normalización. Estamos empezando, pero fue muy importante y a partir de ahí se va regulando todo cada vez más. Por ejemplo, no había planos, no se construye con planos hasta muy tarde y el primer tratado es el de Castañeta, o sea que aquí es bastante artesanal, aunque hay intentos de que se puedan normalizar las medidas, una fórmula, concebir una fórmula para un arqueo, una fórmula matemática. Bueno, pues hay muchos intentos de una fórmula matemática, pero es que ahora escribimos una fórmula matemática con 4 símbolos. Una fórmula matemática, entonces, hay que explicar folios y folios cómo hay que hacerlo. Es que hay que ponerse en la época, o sea, el cálculo diferencial integral revoluciona la ciencia, revoluciona la física, revoluciona la forma de expresar. Antes, si lees un tratado de geometría o de matemáticas, eso Enrique Leitao, que tiene mucha experiencia, pues para explicar algo tienen que dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, el 18 es mucho más avanzado y te agradezco mucho la información. La lámina la he puesto porque me parecía muy gráfica, fuera la época que fuera. ¿Más cosas? Bueno, pues si no hay nada más, yo puedo lanzar mis curiosidades, si te parece, Isabel, y respondes como te venga bien. Es que tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar. La primera, igual, relacionando con la pregunta de Enrique de historia económica, a mí me pasa, no sé si es una impresión personal o es algo más general, y es que el tema de la construcción naval me pasa como con el tema de la fortificación y de la cartografía militar. Y es que historiográficamente me produce un aburrimiento profundo. Es decir, no es tu caso, porque tú has contado cosas muy interesantes. Y esto no le pasa a otras partes de la historia moderna ibérica que historiográficamente es más atractiva. Por ejemplo, la cosmografía, pues nos lo han contado con ese halo de misterio que tiene que ver con la ciencia secreta, ¿verdad? La historia natural la gente la estudia desde el punto de vista de la cultura visual y es siempre más atractivo y más interesante historiográficamente, ¿no? Pero el tema de la construcción naval, de la fortificación, a mí me pasa mucho como con la geología contemporánea, ¿no? Lo importante que ha sido la historia de la geología para la historia del darwinismo y cómo nos lo han contado de una manera un poco sosa, ¿no? Riquísima descriptivamente, llena de datos, pero que no tiene o adolece de nociones y conceptos que nos permitan, no sé, estudiarla desde un punto de vista interesante desde la historia de la ciencia y la tecnología. Esto es un comentario así general, ¿no? Que contigo no me pasa porque esto es alucinante, ¿no? Hablar de ciencia, de experiencia, de artesanos, hay mucho conocimiento tácito en todo esto, entonces, pero por lo general lo que se lee por ahí es menos atractivo y menos interesante, ¿no? Luego,
Otra cosa que en el marco del proyecto nos interesa mucho, al menos a los que hacemos historia moderna, es toda la dimensión social de lo que has hablado. Esos artesanos y las jerarquías sociales, ¿no? En la posición, en el estatus que cada una de estas personas, los calafates, los buzones, estas personas ocupan en la jerarquía científico-tecnológica, digamos, ¿no? De la construcción de navíos, ¿no? Eso es otro tema que si quieres y si puedes, pues lo comentas, y si no, pues lo dejamos para otra sesión o para otra vida. Y luego hay otra cosa que ya me interesa mucho más de forma particular, y te lo pregunto porque sé que eres una experta en cosmografía. Ha aparecido en un momento de tu presentación un texto de la cosmografía práctica, el Quadripartitu de Alonso de Chaves. A mí me parece un texto fantástico, ¿no? Y hace tiempo, desde Lisboa, con Enrique y con otras personas, nos preguntamos qué diferencia. Se sabe qué es lo que diferencia la cosmografía ibérica de la cosmografía centroeuropea. Todos sabemos que es diferente, pero habría que detenerse a pensar cuáles son los criterios distintivos. Y tú has señalado, te has concentrado en la fabricación de navíos, ¿no? Es decir, un libro que versa sobre cosmografía práctica tiene un capítulo sobre construcción de navíos. Y me preguntaba si ese era un aspecto distintivo que podría distinguir esa cosmografía ibérica, que Alonso de Chaves dice que es práctica y que no se parece en nada a la cosmografía de Münster y de otros autores que son canónigos, ¿no?, en Centro Europa, y que parece que están hablando de otra cosa. Parece que esa cosmografía de Chaves es efectivamente mucho más práctica, más artesanal, ¿no? Es algo diferente. Entonces, ¿cuáles serían los criterios distintivos? Si podría ser ese de la fabricación de navíos, porque evidentemente Münster no necesita incluir un capítulo en su cosmografía, ni Pedro Apiano, ni Frisius sobre esto, ¿no? Y luego, una curiosidad solo, he visto también una imagen muy bonita que me ha resultado muy curiosa para hablar de espacios de conocimiento, que son los astilleros. Los astilleros, ¿no? Esto, la charla de María Portuno también habló de todo esto, y he visto que es un astillero de San Sebastián, un arenal, ¿no? Y ponía 1572. ¿Es del Civitatis Orbis Terrarum de Brown? Es de ahí, ¿verdad? Ok. Sí. Nada, solo esa curiosidad, ¿no? Porque es una imagen maravillosa de ese arsenal. Y nada más, bueno, podría seguir, pero solo eso. Sí, en cuanto a lo que has dicho de los textos, los tratados de artillería son preciosos. O sea, los lees, los que se publican, hay manuscritos, muchos manuscritos. Es que hay muchos manuscritos sin publicar, sin imprimir. No llegan a imprimirse porque eran muy caros. O sea, había que grabar las planchas, varias planchas. Primero el texto, luego otra plancha para las... Todos los textos científicos y técnicos son mucho más caros. Es muy difícil. Pasa también con la cartografía, evidentemente. Entonces, son bonitos. Todo depende de cómo los leas. A mí me interesa la parte humana también de lo que están contando, de lo que están haciendo. Y por ejemplo, en este tratado del diálogo entre Vizcaíno y Montañés, está publicado, tendrás un ejemplar, Antonio, y aquí es maravilloso cómo habla de cada uno. Por ejemplo, al capitán de mar le corresponderá hacer comulgar y confesar antes de que entren el personal al barco. Le corresponderá, o sea, le encarga toda una serie de tareas, de cuidados de la tripulación, que son muy bonitos, muy bonitos. Dedica muchas páginas a los cometidos de la tripulación, que no solamente al aspecto técnico. Entonces, es un hombre mayor, se le nota quizás en la forma de escribir. Bueno, él lo dice. Entonces, bueno, por ejemplo, al sargento le toca el tener cuidado que se le dé a sus soldados, a la gente de mar, su ración cabal y de bastimento sano y no dañado, poniendo una posta a boca de escotilla donde se pesa. No se ha de abrir dicha escotilla, o sea, está diciendo todo el cuidado que tienen que tener cuando están en un navío. O sea, que el capitán de infantería es el que te decía, el capitán de infantería le toca hacer confesar y comulgar, si hay recado, todos los soldados el primer día que salga a la mar, para que nadie vaya en pecado mortal. Es que son textos preciosos de leer. Claro, no es fácil a lo mejor leer el manuscrito, pues porque hay que aprender un poquito de paleografía, es lo primero que hice. Hice un curso intensivo de verano de paleografía, lo tengo que reconocer, porque no sabía nada. Pero sin eso no puedes estudiar esta época. Y luego, en cuanto a los cosmógrafos, bueno, hay que tener en cuenta que en España
Hay dos tipos de cosmógrafos. Los cosmógrafos de universidad, que son los que están en Salamanca. O sea, Nebrija, todo ese círculo de la Universidad de Salamanca. Pero están los cosmógrafos de la Casa de la Contratación, que es totalmente diferente. Hay un cosmógrafo humanista y un cosmógrafo técnico. De eso es lo que hablé yo en el congreso ese de la leyenda negra, donde conocí a María y a Enrique y a otros muchos, donde coincidimos. Entonces, hay dos tipos de cosmografía. Una que sale de las universidades, que es muy científica, es del tipo de la europea, y una cosmografía práctica que sale de la Casa de Contratación. Pero los cosmógrafos de la Casa de Contratación influyen en la universidad, están influyendo. Los de la universidad escriben en latín, es otro mundo. Pero en cambio, los de la Casa de la Contratación escriben y casi no saben leer y escribir, los pilotos con dificultad. Ellos saben un poco más, bastante más, como Rodrigo Zamorano, ya que lo habéis mencionado. Lo puse cuando creamos el grupo de investigación porque es de Medina de Río Seco, pero nadie sabe que es de Medina de Río Seco, nadie, ni en el pueblo ni en Valladolid. Por eso fue un poco provocación. Fue al mismo tiempo cosmógrafo de la Casa de Contratación, piloto mayor y catedrático de cosmografía. 3 puestos incompatibles que ocupó al mismo tiempo porque tenía buena formación y mucha protección del presidente del Consejo de Indias y de la Casa de la Contratación. También hay que decirlo. Entonces, él es un caso raro porque él sí que tiene una formación universitaria, pero no lo tiene. Y por eso Felipe II creó la Academia Real Matemática en 1580, para que todos los técnicos pudieran formarse. Tenían que leer en castellano y manda que se traduzcan las obras más importantes. Onderiz fue el primer traductor y se traducen, por ejemplo, contrata al primer catedrático Labaña, que lo trae de Portugal porque era un hombre muy bien formado, pero hay muchas traducciones de las más importantes que se han quedado manuscritas. Y era para que esos técnicos, bueno, pues pudieran formarse un poco. Y hay una simbiosis quizás entre los cosmógrafos prácticos y los humanistas, desde mi punto de vista. Bueno, puede ser discutible, pero yo he tratado de estudiar la cosmografía en su conjunto. Sí, muy bien, muchas gracias, Isabel. La verdad que es muy útil esto que dices de los cosmógrafos. Yo me estaba yendo a Europa, pero no hacía falta irse tan lejos, ¿no?, para ver la distinción. Sí, sí. Hay textos muy buenos sobre los cosmógrafos de la Universidad de Salamanca. Cirilo Flórez publicó varios. Sí, estos los conozco, sí. Sí, además está el texto clásico de Nebrija, ¿no?, sobre la introducción a la cosmografía, que el latín, precisamente. Sí. Muy bien. No sé si hay más cuestiones, preguntas, dudas. Ya llevamos 1 hora y media conectados. Si no hay nada más, pues lo podemos dejar por aquí. Darle las gracias de nuevo a la audiencia, pero muy especialmente a Isabel por haber hecho posible esta fantástica presentación erudita y llena de datos interesantes para nosotros. Gracias a todos. Y chao. Muchísimas gracias, Hasta luego. Isabel. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.